Saben que en esta mañana decía que hoy es un día especial porque vamos a compartir la Cena Santa, que me gusta decirle a mí, o Santa Cena. Y no es algo menor, es algo muy importante. Estos símbolos, como bien decía Brenda, del pan y la copa, del cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. Hoy no es un día más. Hoy es un día que tenemos que llegar, decir conmigo, hasta lo profundo. De hecho, el título del mensaje hoy es Hasta lo profundo. Pero antes de ir con todo el mensaje, quiero leerte la letra chica de la Santa Cena. ¿Sabía que está la letra chica de la Santa Cena? Porque los evangelios, cuando Jesús tiene la última cena, instituye la Santa Cena. Cuando Él, valga la redundancia, tiene la cena con ellos y después parte el pan. Y Él dice, este es mi cuerpo que es quebrado por ustedes. Y cuando toma la copa dice, esta es mi sangre que es derramada por ustedes. Y a través de ese sacrificio tan hermoso es que vos y yo podemos disfrutar hoy del Espíritu Santo, de ser iglesia y de la gracia que sobrepasa, ¿sí?, la abundancia del pecado. Habiendo dicho esto, quiero leerte la letra chica de la Santa Cena. Y Pablo la dice a la iglesia de Corinto. Pablo dice lo mismo, hace un copy-paste de los evangelios, pero después se detiene en algo y dice, 1 Corintios, ahí me va a acompañar producción, 1 Corintios 11, 27. Y el apóstol Pablo dice así, de manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Cada vez que compartimos la Santa Cena, es un tiempo de prueba, es un tiempo de examen, es un tiempo de llegar hasta lo profundo. Por eso el apóstol Pablo dice, pruébese a sí mismo cada uno y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Decirle al que te lees a tu lado, despertate. Si pues, ¿qué dice ahí, iglesia? Ayúdenme a leer. Cuesta salir esa palabra. Nos examinamos, vamos a decir. A la mañana nos pasó lo mismo. A nosotros mismos no seríamos juzgados. Entonces es un tiempo de prueba, es un tiempo de examen, es un tiempo esta tarde para llegar hasta lo profundo. Y ese es el título del mensaje. Y antes de ir al núcleo del mensaje, quiero contarte que voy a hablar de uno de los 7 salmos que son los salmos, ¿sí?, de lamentos personales o salmos de penitencias que llama la Biblia, o teológicamente hablando son así. Son 7 salmos, es un paquete de salmos. ¿Cuáles son esos salmos? Si querés anotarlo, es el Salmo 6, el Salmo 32, el Salmo 38, el Salmo 51, el 102, el Salmo 130 y el Salmo 143. Son 7 salmos que son salmos de lamentos, salmos de arrepentimiento. ¿Puedes decir conmigo eso? Arrepentimiento. Y Jesús en la cruz del Calvario abrió el camino para el arrepentimiento. Y a mí me encanta hablar de esto, porque no es uno de los mensajes más populares hablar de arrepentimiento. Pero el arrepentimiento debería ser la esencia, la base de un cristiano. El arrepentimiento no solo debería ser el primer paso con el cual llegamos a Jesucristo. El arrepentimiento debería ser un hábito continuo en nuestra vida. La Santa Cena nos viene a recordar arrepentimiento. Y el salmo que vamos a tocar en esta tarde-noche es el Salmo 51, bastante conocido para muchos. El Salmo 51 es un salmo que escribe David, el rey David, junto con el Salmo 32. Después de haber pecado, después de haber caído,
después de haber adulterado, después que, como dice la Biblia, en el tiempo de los reyes, cuando los reyes tenían que ir a la guerra, él no había ido a la guerra y se había quedado en el palacio. Y salió al balcón y vio a una mujer que a sus ojos fue muy hermosa, la deseó, la mandó a llamar y estuvo con ella. Y después, para encubrir su pecado, manda a llamar al esposo, lo quiere convencer para que vuelva a tener relaciones con su esposa, para que ese embarazo que él había hecho sea tapado. Como no lo logra hacer, vuelve a invitarlo a la casa a cenar, el rey David, lo emborracha y él aún, escuche, aún ese esposo borracho tenía más temor de Dios en ese momento que el rey David, sí, así como me escucha. Borracho decía, no voy a hacer eso, ¿cómo pueden ser? Están todos en la guerra y yo no voy a permitir hacer eso, me quiero ir allá. Entonces David, ¿qué hace? Quiere encubrir de nuevo su pecado. Hace una nota, se la manda al capitán y dice, ponelo en las primeras filas. ¿Qué pasa con los que están en las primeras filas en la guerra? Son los primeros que caen muchas veces. Mueren. Entonces, básicamente el rey David cae en adulterio y cae en homicidio, asesinato. Dos grandes pecados que en ese momento en el reinado era ejecución, pero él era el rey. Entonces él encubre su pecado. ¿Saben cuánto tiempo encubre su pecado? Aproximadamente entre 9 meses y un año. 9 meses y un año que el rey David, el mismo que había matado a Goliat, el mismo que había conquistado victoria tras victoria, ese hombre conforme al corazón de Dios, lleno del Espíritu, había caído a tal punto que estuvo casi un año anestesiado. ¿Puedes decir conmigo eso, anestesiado? Pero Dios se acercó a David, como se acercó constantemente a tu vida y a la mía, y como quizás se está acercando en esta tarde. Y lo hizo a través del profeta Natán. Y llamó su atención. Y David, cuando se le fue despierta la conciencia que fue anestesiada por el placer, se le fue abierto el entendimiento. Se le fue abierto el entendimiento. Sus ojos fueron abiertos nuevamente. Y él escribe el Salmo 51. Un salmo de arrepentimiento. Iglesia, si queremos aprender arrepentimiento, hay que ir a la palabra. Hay que leer arrepentimiento. Y este es el mejor camino. El arrepentimiento es un camino, lo decía yo en la mañana. Empieza por el perdón. El perdón es la puerta que abre a un camino de arrepentimiento. Pero no termina solo ahí, hay que transitar un proceso para que ese arrepentimiento sea genuino y no sea remordimiento. Y cuando yo avance, lo que vamos a ver en esta tarde, ese arrepentimiento haga que yo tenga frutos dignos de arrepentimiento. Y David dice así: Dios mío, tú eres todo bondad. Me encanta. ¿Por qué no dice, Señor, tú eres un poquito bondad? Tú fuiste bueno solamente cuando yo la pasé bien o en los momentos buenos. Y en los momentos malos no fuiste bueno. No, él reconoce que Dios es todo bondad. Ten compasión de mí, dice David, tú eres muy compasivo. La palabra compasivo significa amar a alguien y sentir ese dolor porque esa persona está mal, porque está enferma, porque tiene que cambiar algo. Y David reconocía que Dios es muy compasivo. No tomes en cuenta mis pecados, dice David. Quítame toda mi maldad, quítame todo mi pecado. Sé muy bien que soy pecador y sé muy bien que he pecado, dice David. A ti, solo a ti te he ofendido. Me gusta esta versión, la traducción lenguaje actual. Mire lo que dice: he hecho lo malo en tu propia cara. Tienes toda la razón a declararme culpable. No puedo alegar, Dios, que soy inocente. Tengo que admitir que soy malo de nacimiento y que desde antes de nacer, dice David, ya era un pecador. Versículo 6. ¿Tú quieres que yo sea, qué dice David?
Sincero, por eso me diste sabiduría. Quítame la mancha del pecado y quedaré limpio. Lava todo mi ser y quedaré más blanco que la nieve. Ya me hiciste sufrir mucho, devuélveme la felicidad. No te fijes en mi maldad ni tomes en cuenta mis pecados. Dios mío, no me dejes tener malos pensamientos. Cambia todo mi ser. No me apartes de ti, no me quites tu Santo Espíritu. Dame tu ayuda y tu apoyo. Enséñame a ser obediente y así volveré a ser feliz. Lo primero que podemos identificar en estos versículos, en este salmo, es algo que es lo medular. Que vamos a la otra imagen, que lo primero que hay que hacer es, vamos a la otra imagen que dice ahí, reconocer. Fíjense que David reconoce dos cosas acá. ¿Qué es lo primero que hay que reconocer? Vamos a la otra imagen. Lo primero que hay que reconocer para que entremos en un camino genuino de arrepentimiento, vamos a la otra imagen, es reconocer ¿qué cosa? La bondad de siempre. Siempre que realmente estés triste y con congoja y con convicción de pecado que lo que hiciste realmente está mal, hay que reconocer la bondad de Dios. Cuando reconocemos la bondad de Dios, ahí vamos a estar capacitados para ver nuestra verdadera condición. Pero cuando empezamos solamente a ver mi condición y descuidamos en declarar que Dios verdaderamente es todo bueno, probablemente me equivoque con mis palabras y el diagnóstico de mis pecados. Me encanta porque David dice, Señor, he pecado, es mi pecado, quítame mis pecados, quítame toda mi maldad. No dice, Señor, bueno, porque como soy rey, estoy cansado, me quería tomar un día de descanso. O podemos decir, Señor, pero mi esposa, Señor, pero mis hijos, Señor, pero mis compañeros de trabajo, Señor, pero tal situación. Y generalmente el ser humano es experto en poner excusas. Es experto en evitar el arrepentimiento. Nuestra naturaleza no quiere caminar por arrepentimiento, pero un cristiano es llamado al arrepentimiento. Es más, la Biblia enseña que si queremos avivamiento, primero necesitamos arrepentimiento. Una iglesia arrepentida después va a ser una iglesia avivada. Por eso me encanta que David, la Biblia dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿En qué sentido? En este. Que le decía, Señor, sí, soy pecador. Sé que tú eres todo bondad, sé que me equivoqué, pero prefiero sufrir el castigo de mi pecado que no arrepentirme y sufrir el castigo eterno de una muerte en el infierno. Sé que el castigo tuyo es mejor que cualquier otra consecuencia que si no soy sincero y me arrepiento. Vamos a la otra imagen. El menor de tus pecados es suficiente para mandar a Cristo a la cruz o a ti al infierno. ¿Por qué? Porque me puedo alarmar y decir, Agustín, pero yo no adulteré. Agustín, pero yo no asesiné. Pero la Biblia dice que somos pecadores. Que todos los días pecamos. ¿Por qué se renuevan las misericordias todos los días? Porque todos los días pecamos. Sí. No se asombre, sí. Pecamos con los pensamientos, pecamos con la mirada, pecamos con las malas intenciones y el corazón es engañoso y perverso. Por eso David también escribe, Señor, examina mi corazón y tú verdaderamente me vas a decir si hay pecado o no. El único que puede decirnos si hay pecado es la palabra y el Espíritu Santo que me convence de pecado. Ahora, si creemos que David hizo algo drástico y yo estoy fuera de ese parámetro, bueno, el menor de tus pecados es suficiente para mandar a Cristo a la cruz o a ti al infierno. Porque en el pecado no hay escala. Ahora me encanta porque decía, él se hacía cargo, hay que reconocer, decirle al que tenés a tu lado, hay que
reconocer. Hoy a la mañana hubo un silencio y alguien dijo al que estaba al lado, tenés que reconocer que sos pecador. Salió como el Chavo, ¿vieron cuando se callaban todos y el Chavo quedaba hablando? Fue muy gracioso. Se ve que tenía ganas de decirlo y dijo, me voy a agarrar de lo que dijo Agustín. Pero el menor de mis pecados es suficiente para mandar a Cristo a la cruz. Ahora, ¿qué hay que reconocer? Miren Isaías, el profeta Isaías en el capítulo 6, podemos ver que cuando dice que la gloria de Dios llenó toda la casa. Y él que dijo, inmundo soy, inmundos son mis labios. Y él usa una palabra y dice, muerto estoy, que en el original significa hasta acá llegó mi existencia. Porque la santidad de Dios, la gloria de Dios había llenado de tal manera que él sintió su verdadera condición. Si quiero saber cuál es mi verdadera condición, me tengo que acercar a la santidad de Dios. Y eso tiene un precio que se llama arrepentimiento, iglesia. Si quiero saber la condición verdadera de mi corazón, tengo que acercarme a la santidad de Dios. Y la santidad de Dios, la luz tan grande que no hay luz más blanca y más que ilumina más, es la santidad de Dios. Va a sacar a luz mis sombras, las más ocultas, las que yo no sé ni que están, pero están. Por eso hoy que vamos a compartir la Santa Cena, dignifiquemos la Santa Cena. No tomemos en poco lo que Cristo hizo. Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí. ¿De qué? De su sacrificio. Entonces, iglesia, hoy es un llamado para ir hasta lo profundo. Y si es necesario arrepentirme. Pero tomar cuando terminemos ese pan y esa copa y darle dignidad a lo que Cristo hizo por mí. Y no tomar en poco la palabra, el Espíritu Santo y lo que vamos a hacer después de la palabra. Por eso dije que hoy es un día para llegar hasta lo profundo. ¿Cuántos se anotan en este viaje durante este mensaje? Yo quiero ir hasta lo profundo. ¿Quién más quiere subirse a este tren de este mensaje para decir, Señor, aunque me duela, aunque tenga que perdonar, aunque tenga que soltar, lo que me diga tu palabra, Señor, yo estoy dispuesto a pagar el precio? ¿Cuántos se suman? Amén. Gloria a Dios. Ahora, dijimos que lo que limita el camino del arrepentimiento es reconocer. Yo tengo que reconocer. ¿Qué significa eso? Hacerme cargo de lo que me tengo que hacer cargo. Dentro de eso empieza el camino del arrepentimiento. Ahí vamos a ir juntos, punto por punto. Vamos a la otra imagen. Luego que reconocemos, el versículo 6 dice la otra. ¿La otra? Estaban ordenadas la otra. Lo de sinceridad, la otra. Lo que sigue, el versículo 6, ¿qué dice ahí arriba? Sinceridad. ¿Por qué sinceridad? Acá David dice, ¿tú quieres que sea? Vamos, iglesia. ¿Tú quieres que sea? Una vez más, ¿tú quieres que sea? Por eso me diste. Vamos a la otra imagen. Alguien sabio, vamos a leerlo, iglesia, a la 1, a las 2 y a las 3. Alguien es aquel. ¿Lo leemos de nuevo? Alguien sabio. ¿Querés ser un hombre sabio, una mujer sabia? Sé sincero y sé sincera delante de Dios. Como decía hoy a la mañana, capaz que sos sincero y le abriste tu corazón a tu mejor amigo o a tu mejor amiga, pero a Dios todavía no. Y Dios está esperando tu sinceridad. Seguimos en el camino del arrepentimiento. Alguien sabio es aquel que sabe que Dios espera mi sinceridad. No que la tape ni la finja, sino que le sea sincero. Señor, esto es lo que hice, esto es lo que soy. Tú eres todo bondad y yo soy un pecador.
Tú eres quien pagaste el precio, yo tenía que estar clavado en esa cruz, pero tú, Señor, te pusiste en mi lugar porque me amaste tanto, porque tu gracia y tu favor, todo lo que dice la palabra, Señor. Y yo reconozco que soy un pecador y que necesito de arrepentimiento. Cuando alguien es sincero pasa algo extraordinario. Empieza la restauración. ¿Puedes decir conmigo eso, restauración? Porque a medida que te metes en el arrepentimiento, empezás a ser restaurado. Vamos a la otra imagen. Restauración, el versículo 7, el siguiente que acabamos de leer, dice, vamos a leer a la 1 y a las 2, a las 3, quítame la mancha de él y quedaré, lava todo mi ser. La nieve se supone que es algo de lo más blanco que existe. Dios te dice que si sos sincero, Él le va a dar un color a tu corazón y a tu alma y a tu mente que no existe. Un color que es más blanco que la nieve. Pero para que yo pueda vivir esto, tengo que ser sincero. Vamos a la otra imagen. Restauración es pasar de sentirme culpable y sucio a sentirme limpio y justificado. Ahora pregunto, ¿te sentís limpio y justificado? ¿O todavía te sentís con culpa y sucio? ¿Todavía sentís que no sos digno de presentarte ante Dios? Por lo que hiciste, por tu pasado, por las cosas, por las decisiones. Si ese es tu caso, solamente tenés que ser sincero. Y Dios puede darte un color a tu corazón que sea más blanco que la nieve. Y podés vivir esto que dice, ser justificado y sentirme limpio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por esta hermosa verdad? Entonces dijimos, empezamos el camino del arrepentimiento, pasamos por la sinceridad, empezamos un proceso de restauración. ¿Y qué se empieza a restaurar? El versículo 8, seguimos adelante. ¿Qué dice ahí arriba? Felicidad. David dice, ya me hiciste sufrir mucho, devuélveme la felicidad. La Reina Valera dice, vuélveme el gozo de la salvación. Vamos a la otra imagen. La pregunta clave acá es, ¿hace cuánto tiempo que venís sufriendo? ¿Hace cuánto tiempo que venís sufriendo? ¿Hace cuánto tiempo que todavía no superás eso? ¿Hace cuánto tiempo eso te tiene atado y por eso te sentís culpable y sucio? ¿Hace cuánto tiempo que perdiste la felicidad? ¿Cuándo fue la última vez que realmente te sentiste feliz? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste realmente estoy disfrutando a Dios, estoy disfrutando la iglesia, estoy disfrutando el favor de tener una esposa, mis hijos, estoy disfrutando de la vida, estoy disfrutando? ¿Hace cuánto tiempo perdiste la capacidad de disfrutar las cosas? Entonces empieza una restauración y el Señor en esa restauración te quiere devolver la felicidad. Pero hay que caminar sobre arrepentimiento. Y Dios promete devolverte la felicidad. Y esto no es como decía a la mañana, ¿hace cuánto tiempo estás sufriendo? Pare de sufrir. No, no ese es el mensaje. Sino que Dios te promete cambiar tu interior. Las circunstancias pueden seguir pasando, los problemas van a seguir estando, pero vos dentro tuyo vas a sentir un gozo que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué significa eso? Que Dios restaura tu corazón, lo hace limpio, puro, lo hace más blanco que la nieve. Vos estás
Con Dios te sentís bien, no te sentís sucio, no te sentís culpable y empezás a cambiar las circunstancias y el ambiente donde te moves. El cambio empieza dentro tuyo, no empieza afuera. Por eso tenemos que caminar sobre arrepentimiento. Vamos al otro versículo. ¿Qué sigue después en este camino? ¿Qué dice ahí arriba, iglesia? Pensamientos. David dice, Dios mío, no me dejes tener malos. Cambia todo mi ser. Me encanta el corazón de David porque no dice, Señor, cambia solamente mis pensamientos. Señor, cambia un poquito de mi carácter. Señor, cambia un poquito de mis reacciones. No, David siempre dijo, cambia todo mi ser. Sé que estoy pensando mal, sé que pequé, pero cambia todo mi ser. Hazme de nuevo si es necesario. La Reina Valera dice, crea, oh Dios, en mí un corazón nuevo, un corazón limpio, un espíritu recto. Hazme de nuevo, Señor, si es necesario. Pero acá podemos identificar algo, que en el camino del arrepentimiento nuestros pensamientos cambian. Dios mío, no me dejes tener malos pensamientos. Ahora la pregunta es, quizá no matamos y quizá no adulteramos, pero ¿de qué me habla estas cositas? Sinceridad, felicidad, malos pensamientos. Me habla que si está eso, probablemente es porque hay pecado. Si todavía tengo malos pensamientos es porque tengo que ser libre del pecado. La raíz del Salmo 51 es el pecado. Y acá me está mostrando los frutos del pecado. No es solo asesinar o adulterar, es identificar, perdiste la felicidad, probablemente es porque el pecado te robó la felicidad. La falta de perdón. La Biblia también dice que si tenemos la posibilidad de hacer lo bueno y no lo hacemos es pecado. ¿Qué dice la Biblia? Que es pecado. Dígalo, iglesia. Es decir, que si no estoy hoy haciendo la voluntad de Dios, con todo respeto, pero estoy en pecado. Romanos 12 dice que nuestros pensamientos, la mente sea renovada, ¿para qué? Para que podamos comprobar cuán buena, cuán agradable y cuán perfecta, ¿qué cosa? Es la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿estoy haciendo la voluntad de Dios o estoy haciendo mi voluntad? Si no estoy haciendo la voluntad de Dios, con todo temor lo digo, estoy en pecado. Y necesito pasar por el Salmo 51. Necesito pasar por camino de arrepentimiento. Volvemos acá. Malos pensamientos. Los buenos pensamientos te llevan a la vida y los malos pensamientos te van a llevar a la muerte. Por eso vamos a la otra imagen. Cambiar los pensamientos es cuestión de vida o... Vamos al próximo paso de este camino del arrepentimiento. Todo está en la palabra. El siguiente versículo dice, no me apartes de ti, no me quites tu Santo Espíritu. ¿Por qué puse soledad? Vamos a la otra imagen. No hay mayor soledad que sentir que Dios se alejó de ti. No hay mayor soledad que sentir, puse sentir, porque realmente Dios nunca se alejó de vos. Nunca te dejó solo. Pero como no estamos bien, sentimos que Dios nos abandonó. Nos sentimos solos. Y si estás batallando con la soledad, el camino es el arrepentimiento. Si estás rodeado en ese momento ahora de gente y te sentís solo, el camino es arrepentimiento. Si todavía tenés familia, tenés esposo, tenés esposa, tenés hijos, tenés amigos, pero dentro tuyo vos sabés que te sentís solo. Cuando llega la noche y apoyás tu cabeza en la almohada, te sentís solo. Tenés que volver al arrepentimiento para que Dios restaure lo que dice este versículo y podamos vivir a un Santo Espíritu dentro de nosotros, con nosotros y sobre nosotros, que nos ayuda, que nos alienta, nos anima y nos hace salir adelante de cualquier situación. Hay un paso más
en ese camino de arrepentimiento. Vamos a la otra imagen. El versículo que sigue dice, dame tu ayuda y tu apoyo. ¿Por qué dice eso? Porque antes dijo, no me quites tu Santo Espíritu. Y el Santo Espíritu es tu ayudador y tu apoyo. Es tu paracleto. Es el que está con vos todos los días. Por eso dice esto David. David lo sabía. La pregunta es, acá, porque dice, enséñame a ser, iglesia, ¿qué dice ahí? Enséñame a ser y así volveré a... ¿Cuál es el tema acá? El tema acá es obediencia. ¿Querés volver a ser feliz? Pregunto a esta fila, a ver, ¿quieren volver a ser feliz? ¿Ustedes quieren volver a ser feliz? Ustedes están un poquito más felices, a ver. ¿Quieren volver a ser feliz ustedes? ¿Ustedes quieren volver a ser feliz? ¿Quieren volver a ser feliz? Vamos a la otra imagen, acá está la clave. Volver a la felicidad es volver a la obediencia. ¿Tan fácil era, Agustín? Sí, pero no. Porque tendemos a ser desobedientes. Tendemos a cruzar los límites. Tendemos a movernos de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan Josué capítulo 1, donde están fuertes y valientes? Que dice fuertes y valientes. ¿Pero qué más dice? La palabra de Dios dice, átala. A ver, los jóvenes, fuertes y valientes, átala a tu cuello. No te desvíe. De día y noche guárdala y no te desvíe ni un poquito, ni a derecha ni a izquierda. No te desvíes de la palabra. ¿Cuál es nuestro problema? Que nos desviamos. Y cuando nos desviamos, empezamos a sufrir un montón de cosas que habla el Salmo 51. Empiezan los malos pensamientos, empezamos a perder la felicidad, nos empezamos a sentir solos, nos empezamos a sentir culpables, nos empezamos a sentir sucios y nos olvidamos, pensamos que el arrepentimiento solamente era cuando empecé, cuando le entregué a mi vida a Cristo y me bauticé. Y parece que el arrepentimiento quedó acá, pero no, el arrepentimiento tiene que ser un hábito en un cristiano. Tenemos que vivir de arrepentimiento en arrepentimiento, de decir, Señor, tú eres todo bondad y yo sé que no puedo llegar a lo que vos querés a veces, pero sé que tú estás conmigo. Ayúdame, Señor, reconozco mis debilidades. Te soy sincero, Señor. Me siento mal, te soy sincero, pero acá estoy para que tú me ayudes, para que tú me apoyes, para que tú me renueves la fuerza y yo pueda seguir adelante en tu voluntad. No es fácil, Señor, me cuesta perdonar a Menganito, me cuesta perdonar a Sultanito, pero Señor, ayúdame a perdonar. Y es vivir en arrepentimiento tras arrepentimiento y no salirme de ahí. Y cuando pase eso, voy a volver a ser feliz. ¿Cuántos dicen amén? Y por último, iglesia, ponete de pie. El último punto de ese camino de arrepentimiento, vamos a la otra imagen, es humildad. David dice, para ti, la mejor ofrenda, Señor, es la humildad. No es la ofrenda que te puedo dar de acá, no es la ofrenda que te puedo dar con mis... ¿Puedo tocar uno? Con mis talentos, con los dones, con el tiempo, con lo que pónganle el nombre que quieran. La mejor ofrenda que le podemos dar a Dios es humildad, es un corazón humilde. Porque Dios al orgulloso lo rechaza, pero en el humilde lo acepta y lo toma. Por más que hayas hecho lo que hayas hecho, si hay humildad, Dios puede trabajar. Si hay orgullo y no reconoces, Dios no puede hacer nada, aunque Él lo puede hacer todo. Pero como Él es un señor, es un caballero, no se va a meter donde no lo dejan trabajar. Pero si vos en esta tarde
decís, yo quiero ser humilde. Y yo quiero reconocer en esta tarde que necesito que toques mi corazón. Si vos sos esa persona, déjame decirte que sos diferente a los demás. Si vos hoy en esta tarde decidís decirle al Señor, Señor, me cuestan un montón de cosas y perdí la felicidad, perdí el gozo, pero enséñame humildad y acá estoy. Cuando participemos de la Santa Cena, le vas a dar dignidad al sacrificio de Cristo. Pero si no hay humildad en tu corazón, perdón que lo diga así, pero va a ser indignamente lo que hagamos. Y ese es el temor de hoy. En decir, Señor, yo quiero tomar la Santa Cena dignamente. Y si tengo que reconocer algo, esta es la tarde-noche. Cierra tus ojos ahí donde está. La mejor ofrenda que podemos dar a Dios es ir con humildad, iglesia.